mitos. De todas formas, no es demasiado extenso lo que vamos a tocar. Igual les recomiendo que he notado que han hablado un poco sobre algunos rangos de valores de flujos sanguíneos y también sobre el PET-CT, que son ya estudios, bueno, más aproximados a ver si hay alguna alteración del flujo sanguíneo asociado, por ejemplo, a tumoración. Pero de todas formas, esos puntos les recomiendo que si como son más datos, igual los repasen porque no es algo que se vaya a tocar como tal aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a empezar. A ver. Ya. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre el metabolismo cerebral. ¿Está bien? Entonces, el cerebro, a grandes rasgos, está irrigado gracias a 4 troncos arteriales, que son dos arterias, perdón, vertebrales y 2 arterias carótidas internas. Ahora, estas arterias, como cualquier tipo de arteria, se puede estenosar, que quiere decir que el lumen puede verse reducido. Esto debido, por ejemplo, a que hay acumulación o depósito de lípidos, de placas o que puede haber un trombo. En cualquiera de los casos, a pesar de que se basa la irrigación en 4 troncos arteriales, hay todavía arterias accesorias que se van a enfocar en de todas maneras lograr llegar hacia todos los puntos del cerebro. Entonces, si alguna de esas arterias es estenosa, de todas formas el cerebro tiene la opción de un flujo alternativo. Por lo tanto, con esto podemos entender que el cerebro siempre va a buscar una manera de estar irrigado, es decir, de poder tener acceso a oxígeno. No necesariamente las arterias de gran calibre tienen que funcionar al 100% para que lo tengan. Entonces, si el cerebro llega a tener alguna alteración, va a ser porque incluso el flujo alternativo está afectado. ¿Bien? Ahora, el cerebro es el órgano menos tolerante a la isquemia, que quiere decir que es el menos tolerante a la falta de oxígeno. Entonces, este órgano se basa principalmente en un metabolismo aeróbico en el 90%. Entonces, genera su energía, su ATP, en base a oxígeno, en fuentes oxidativas para producción energética, perdón. Y lo que gasta aproximadamente es 100 gramos de glucosa al día. Bien, como tiene tanta actividad, es que requiere constantemente energía. Y como requiere constantemente energía, va a demandar constantemente y se va a sentir si hay alguna alteración dentro de sus valores. Bien. Ahora, el cerebro compone el 2% del peso corporal y este 2%, recuérdense, 2, 20, el 2% del peso corporal representa el 20% del consumo de oxígeno de todo nuestro cuerpo. Ahora, el metabolismo del cerebro va a depender de la presión de gases dentro del cerebro, de la presión de oxígeno y de la presión de dióxido de carbono, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el metabolismo va a depender de cuánta energía haya o cuánta energía se recepciona en el cerebro. Si nuestro organismo recepciona que hay menos cantidad de ATP, entonces va a liberar sustancias vasodilatadoras para que llegue mayor cantidad de sangre al cerebro y con ella mayor cantidad de oxígeno que pueda ayudar a que se genere el metabolismo oxidativo que forma ATP. Bien, ¿eso se entiende, chicos? ¿Me pueden indicar si lo entienden? Si tenemos mucha demanda de energía, entonces necesitamos mayor cantidad de sangre que llegue a esa parte del tejido. ¿Y cómo va a llegar? Vasodilatando nuestras arterias. ¿Y cómo puede vasodilatarse? Por distintos mecanismos, pero uno de ellos son las sustancias vasoactivas como la adenosina. Por eso, si hay poco ATP, se libera mayor adenosina para que así se incremente el flujo sanguíneo en el cerebro. Y así se pueda regular el oxígeno cerebral en base a que se han dado cuenta que se ha alterado también el dióxido de carbono. Entonces, mencionado esto, el flujo sanguíneo va a variar no solo de acuerdo a si necesitamos mayor o menor energía, sino también a las actividades que realizamos. En el Boron indican que la variación del flujo, por ejemplo, en reposo, está en mayor cantidad en la región frontal de nuestro cerebro. Cuando estamos resolviendo algún ejercicio o alguna situación, va a ir ya más hacia la parte temporal y occipital, también puede llegarnos atrásito. Si estamos en procesos de lenguaje, va a usar tanto la parte parietal, bueno, la región parietal, temporal y frontal.
Entonces, el flujo es algo que se va a adaptar de acuerdo a nuestras actividades y a nuestra demanda. Y también incluso cuando razonamos, también no es que usemos por completo o en total simetría el flujo sanguíneo en todo el cerebro, sino solamente en algunas zonas. Entonces, el flujo sanguíneo que demanda el cerebro es aproximadamente el 15% del gasto cardíaco. Bien, la glucosa que es traída por el flujo sanguíneo hacia el cerebro es de 31 micromol por 100 gramos por minuto. La llegada de nutrientes que llega desde el flujo sanguíneo al cerebro es de 55 mililitros por 100 gramos por minuto. La cantidad de glucógeno que hay en el cerebro es de 3.3 milimoles por kilogramo de depósito y va a estar en neuronas y astrocitos. ¿Por qué es importante reconocer que hay glucógeno? Porque el glucógeno es la única reserva que tenemos que no requiere que haya algún metabolismo adicional para formar ATP, sino podemos utilizar directamente la glucosa de ahí. Y el oxígeno que llega gracias al flujo sanguíneo es de 3.4 mililitros por cada 100 gramos por minuto, en un rango de 1.8 a 3.9. Ya. Entonces, como les mencioné, el metabolismo del cerebro es que a medida que vamos a necesitar mayor energía y que nuestro cerebro manda señales de que hay poco ATP para esa necesidad, vamos a intentar que llegue mayor cantidad de flujo para que así haya oxígeno suficiente para liberar ATP y se pueda reponer. Pero el mecanismo principal en sí con el que trabaja el cerebro son con las presiones de dióxido de carbono y el pH. El pH regido por la cantidad de hidrogeniones. ¿Está bien? Entonces, generalmente cuando se piensa de manera general, nuestro metabolismo del cerebro va a depender de la cantidad de ATP. Pero si hablamos, el mecanismo principal es la presión de dióxido de carbono. Y en base a la presión de dióxido de carbono es que vamos a definir de forma natural si las arterias se van a dilatar o constreñir. En la siguiente PPT vamos a hablar de eso, pero lo que quiero que entiendan es eso, que hay distintos mecanismos. Hay muchos mecanismos para regular el flujo de nuestro organismo, pero en el sistema nervioso central el principal es la presión de dióxido de carbono. Ahora, también mencionan en su clase, hay algo que he visto, que no suelen ahondar mucho en los libros, pero bueno, en su clase han mencionado, por ejemplo, el metabolismo cerebral de los aminoácidos y la glucosa. Lo que deben entender es que nuestro cerebro es un filtro, no permite así nomás que algunas sustancias ingresen. Entonces, su metabolismo va a variar en comparación a otras células que normalmente requieren energía o formar nuevo tejido, porque recuerden que las neuronas tienen un proceso muy lento para entre comillas, regenerarse. Entonces van a trabajar diferente a lo que conocemos en, por ejemplo, la piel o en otros órganos. Entonces, el metabolismo de aminoácidos se da gracias a transportadores. Cuando ustedes escuchen o lean la palabra transportadores, ¿qué quiere decir? Que es un intercambio activo o pasivo. Es decir, es un intercambio que se da sin gasto de energía o con un gasto de energía. Ya, a ver chicos. Lo normal y lo que es sin gasto de energía en sí es la difusión. Entonces, cuando vean que hay transportador, quiere decir que el metabolito, es decir, la sustancia, por sí sola no va a poder pasar. Entonces, es gracias a la actividad del transportador que puede pasar. Cuando ustedes vean transportador, entonces es que la sustancia sola no va a poder atravesar la barrera o el tejido. Entonces, tanto la glucosa como el aminoácido usan transportadores. Los aminoácidos usan distintos sistemas, el sistema L y el sistema A. El sistema L de transportador permite el paso de aminoácidos aromáticos y el sistema A de aminoácidos de pequeño tamaño y polares. Algo que deben recordar es que generalmente en las barreras, en cualquier barrera de filtración, va a entrar lo de menor tamaño, porque lo de mayor tamaño lo reconocen como extraño y agresivo.
Bien, ahora en el metabolismo de aminoácidos existe un consumo de estos. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué el cerebro tiene que metabolizar aminoácidos? Porque va a usarlos. Entonces, el consumo es en dos puntos, en los cuerpos neuronales y en la sustancia blanca. En los cuerpos neuronales se usa para formar neurotransmisores. Los neurotransmisores son estas sustancias que mandan señales y que son principalmente apoyadas por el calcio. Y la sustancia blanca es la que más utiliza los aminoácidos. ¿Por qué resalto esto que también noté en su teoría? Porque hay otro metabolismo, que es el de la glucosa, en el cual quien más consume es la sustancia gris. Entonces, si les viene una pregunta, sustancia blanca es metabolismo de aminoácidos, sustancia gris es metabolismo de glucosa. La glucosa es, o bueno, se metaboliza en el cerebro gracias a que ingresa por un transportador, el transportador GLUT1. En un 90% la glucosa que ingresa es gracias al uso de este transportador, pero también puede haber pequeños porcentajes de glucosa que atraviesan o llegan al cerebro por difusión simple. Pero lo principal y lo que más van a ver es trabajo por GLUT1 y el consumo es mayor en la sustancia gris. Entonces, el metabolismo es aeróbico en un 90%, como les mencioné. Si el cerebro es el órgano o uno de los órganos que más consume oxígeno, es porque con eso trabaja. Y en el caso de su metabolismo para oxidar estos carbohidratos, que son los que forman la glucosa, 33 de los 38 enlaces fosfato se usan para la oxidación de carbohidratos. Y estos van a ser consumidos en un 50% en 3 segundos. Entonces se pueden hacer la idea de cuán rápido trabaja el cerebro con la glucosa y cuánto demanda. Es por eso que si no comemos, si no comemos en un día lo que deberíamos comer, es muy probable que nos empiece a doler la cabeza porque nuestro cerebro empieza a necesitar energía que va a consumir de una manera ya no aeróbica, sino anaeróbica. Y bueno, como les mencioné, el glucógeno que también hay en nuestro cerebro en esta cantidad, es importante porque es uno de los únicos mecanismos que tiene el cerebro almacenado en la glía, en las células de la glía, que puede preservar energía sin necesidad de usar como tal el ATP. Bien, entonces, ¿hasta ahí se entendió, chicos? Para continuar. Ya, bien. Listo, entonces vamos a continuar hablando sobre el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, que también en los libros lo van a encontrar como FSC, es el resultado de la división entre la presión de perfusión cerebral y la resistencia cerebrovascular. La presión de perfusión es la presión que permite que la sangre atraviese la barrera de lo que llega al cerebro. Y la resistencia cerebrovascular es lo que es como el filtro que permite cuánto volumen de sangre puede llegar al cerebro a través de los vasos sanguíneos. Bien, entonces el flujo sanguíneo va a depender de cuánta presión haya y de cuánta resistencia haya a ese flujo. Además, cuando ustedes vean sistema nervioso central, casi siempre hay muchas formulitas con referencia al flujo. ¿Por qué son importantes esas fórmulas? Porque cuando hay accidentes, por ejemplo, traumas craneoencefálicos, cada punto de estas fórmulas implica qué cosa deben manejar para evitar que el paciente caiga en coma y tenga muerte cerebral. Entonces, aquí, por ejemplo, está la presión de perfusión, es decir, cuánta sangre va a llegar al cerebro y va a poder ser utilizada. Y esta presión de perfusión va a depender de la presión arterial sistémica menos la presión intracraneal. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de sangre que podamos tener disponible en el cerebro va a depender de que manejemos la presión arterial. Entonces, por eso son estas fórmulas, para que los doctores puedan reconocer qué puntos son importantes de manejar ante alguna emergencia. No es que sean de la nada, ¿sí, chicos? Y bueno, el rango de presión de perfusión que se espera que tenga que llegar a su cerebro es de 70 a 150 milímetros de mercurio. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral depende de ciertos factores. Como les mencioné, uno de ellos es la presión de dióxido de carbono y el otro es la presión arterial. Como ven, para que haya presión de perfusión, tiene que haber una adecuada presión arterial para que se cumpla la fórmula. ¿Se entiende? ¿Se entiende la relación de la fórmula? Listo, ya. Ahora,
De todo lo que voy a hablar sobre el flujo sanguíneo, quiero que lo que más presten atención es aquí y cuando explique sobre la barrera hematoencefálica y unos datitos de el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Pero esto es importante. La presión de dióxido de carbono demanda cómo es el cambio entre vasodilatación y vasoconstricción. Creo que con ustedes he tenido un repaso sobre hematología, no sé si hemos hablado de esto, pero algo que asumo que conocen, porque creo que ya lo hemos hablado, o bueno, también más que nada por lógica, cuando está vasodilatado, ¿qué implica? Implica mayor flujo, ¿verdad? Entonces, si yo digo vasodilatación, mayor flujo. Si digo vasoconstricción, menor flujo. Entonces, si yo demando energía, voy a buscar que haya una vasodilatación, ¿no? Y si yo ya recuperé la energía que necesitaba, digamos que necesitaba demasiada energía, pero ya volví a mi estado normal, entonces voy a buscar una vasoconstricción. O si, por ejemplo, una zona de aquí de mi cerebro está mal, digamos, está mal. Entonces yo no quiero que llegue sangre a esa zona, porque más me conviene llevar sangre hacia zonas de mi cerebro que están bien. Entonces, en ese caso, las arterias van a buscar la vasoconstricción. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, así trabajan los vasos en el cerebro. Y esto es en relación a los efectos nocivos que puedan notar alrededor, si hay interleuquinas, si hay, si ven que se están mandando señales de necrosis. Entonces, vamos a hablar sobre la presión. Ya. A mayor flujo, entonces, el daño de la barrera hematoencefálica puede, a ver, si hay demasiado flujo, puede ser por un daño en la barrera hematoencefálica y estamos en peligro de un shock hemorrágico. Y si hay muy poco flujo de sangre en el cerebro, entonces la función neuronal se va a ver deprimida y con eso se va a ver asociada la confusión mental y la pérdida de conciencia. Entonces, estas son las consecuencias si hay demasiado flujo o si hay poco flujo. Si hay demasiado flujo, se pueden romper los vasos, se puede alterar el equilibrio y puede haber extravasación de la sangre y eso genera un shock. Y si hay muy poco flujo, va a haber alteración del sensorio. Entonces, todas estas cosas las van a ver más adelante cuando ustedes ya vayan a hospitales, pero para eso es que lleven fisiología, para que puedan entender rápido las cosas que van a ver en los hospitales. Y bueno, entonces, ¿a qué me refiero aquí con presión de dióxido de carbono? ¿Ustedes todavía no han llevado nefrología? ¿O sí? ¿Han llevado fisiología renal, chicos? No todavía, el otro ciclo. Ah, ya. Entonces, creo que todavía entonces no han hablado sobre el pH, ácido base, sobre las nefronas. ¿Han hablado sobre eso? ¿En bioquímica quizá? No todavía. Ya. Entonces, aquí vamos a ver esto. Cuando ustedes hablan de pH, que es el grado de acidez o alcalinidad en la sangre o de un líquido, este va a depender de la cantidad de iones de hidrógeno que existen. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí me entienden? El pH depende de cuántos hidrógenos hay. ¿Bien? Entonces, el pH es como esa línea que, eso alguna vez lo han visto, sí, es como una regla así. Ponen pH. Acá está lo ácido. Y acá está lo alcalino. ¿Ya? El medio es el 7. Lo ácido es hacia el 1, alcalino es hacia el 14. ¿Bien? En lo ácido es cuantos más iones de hidrógenos tenemos. En lo alcalino es cuantos menos hidrógenos tenemos. ¿Bien? ¿Hasta ahí está bien? Todo depende de unas fórmulas locas que luego ya van a ver, pero ahorita solo quiero que entiendan esto. Tenemos el pH que es una cantidad que demanda, o bueno, que mantiene nuestro cuerpo en equilibrio. ¿Ya? Entonces, esta cantidad puede variar de 1 a 4 y lo normal en rangos es 7. En la sangre es de 7.35 a 7.45. No necesitan aprenderse eso todavía, pero solamente les menciono
que es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Que el pH va a depender de cuánto hidrógeno tenemos, ¿bien? Pero a su vez, por algo que ya van a aprender más adelante, cuántos hidrógenos tenemos va a depender de cuánto dióxido de carbono tenemos, ¿bien? Entonces, esta secuencia de eventos es la que rige si nuestros vasos se vasodilatan o se vasoconstriñen. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? Bien, entonces, por secuencia, cuando nosotros tenemos mucho dióxido de carbono, nuestros hidrogeniones o nuestros iones de hidrógeno se van a elevar. ¿Y qué pasa? Muchos iones de hidrógeno elevados es igual a decir que hay un pH bajo, es decir, un pH ácido. Cuando el pH está bajo, se manda la señal de vasodilatación. Si ustedes no comprenden mucho esto, asócienlo a que si el dióxido de carbono está alto, va a haber vasodilatación. ¿Está bien? Y si hay vasodilatación, se incrementa el flujo sanguíneo. ¿En qué ayuda esto? Cuando se incrementa el flujo sanguíneo hay mayor eliminación de CO2. Entonces, como se elimina el CO2, aumenta el oxígeno y todo vuelve al equilibrio. Entonces, la situación en la que hay mucha presión de dióxido de carbono estimula a que se vasodilaten las arterias y se incremente el flujo sanguíneo para que todo esté en equilibrio. ¿Qué pasa si sucede al revés? Si la presión de dióxido de carbono está baja. La presión de dióxido de carbono puede estar baja porque nosotros estamos hiperventilando, o sea, estamos respirando muy rápido, como cuando corren. Cuando hacemos eso, estamos forzando a nuestro cuerpo a liberar mucho dióxido de carbono, por lo cual en nuestra sangre va a haber muy poquito dióxido de carbono. Y ustedes dirán, claro, en nuestro cuerpo debe haber mucho oxígeno, no mucho dióxido de carbono, pero no es tanto así. Nuestro cuerpo también necesita ciertas cantidades de dióxido de carbono porque el dióxido de carbono es quien maneja el pH. Entonces, si hay muy poquito, también se altera el pH. Bien, entonces, cuando hay mucho dióxido de carbono, nuestro cuerpo dice, no, necesitamos regularlo, necesitamos conseguir más oxígeno que dióxido de carbono, vamos a vasodilatar. Pero cuando hay muy poquito dióxido de carbono, entonces nuestro cuerpo se estimula la vasoconstricción y al haber vasoconstricción disminuye la cantidad de sangre que va a llegar al cerebro y como hay menos cantidad de sangre, hay menos cantidad de oxígeno y por lo tanto las personas se marean. Entonces, ¿qué pueden pensar que es? Por esto, si una persona, por ejemplo, corre demasiado o hace demasiado ejercicio y empieza a hiperventilar, a estar muy cansado, es muy probable que luego pueda desmayarse por un momento porque la cantidad de oxígeno adecuado no está llegando a su cerebro. ¿Y por qué no está llegando? Porque al haber liberado tanto dióxido de carbono, sus arterias se van a vasoconstreñir, por lo tanto el flujo sanguíneo va a ser muy bajo, por lo tanto la cantidad de oxígeno que llega al cerebro también va a ser muy bajo. Y con eso va a alterarse su sistema nervioso, su sensorio o su atención. ¿Se entendió eso, chicos, o desean que lo repita? Bien, en su diapo está la cantidad en número que debe tener la presión de dióxido de carbono, ¿sí? Eso sí, intenten apuntarlo aquí al costadito cuando les mande las diapos. Pero era esto lo que estaban explicando. Listo. Ahora, otro de los puntos, aparte de la presión de dióxido de carbono, es la presión arterial. Entonces, en nuestro cuerpo, como les mencioné, el flujo sanguíneo va a variar constantemente. O sea, el flujo sanguíneo especial que llega a nuestro corazón no es el mismo que con el que trabaja el cerebro, no es el mismo con el que trabajan nuestros intestinos. La presión arterial se maneja gracias a un mecanismo llamado autorregulación. O sea, tiene muchos mecanismos ya, pero el de autorregulación es uno de los más conocidos y es el más común. Entonces, este mecanismo mantiene el aporte continuo de oxígeno y nutrientes, ya sea en miógenos o por metabolitos. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Cuando hay una alteración en la presión arterial, por ejemplo, digamos que la presión arterial disminuye, entonces si la presión arterial disminuye, también puede disminuir el flujo sanguíneo. Pero eso no se puede mantener así porque nuestro cuerpo necesita estar adaptado. Siempre va a necesitar un correcto flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa? La autorregulación modula que el flujo que llegue a las arterias siempre sea el mismo y que con eso se pueda mantener una adecuada presión arterial. Entonces, eso hace la autorregulación. Las arteriolas aquí son chiquitas y llevan poca sangre, pero con la autorregulación las arteriolas empiezan a llevar mayor cantidad de sangre. Las arteriolas se vasodilatan y empiezan a llevar mayor cantidad de sangre a la arteria. Y con eso elevan el flujo sanguíneo
y con eso mantienen en equilibrio la cantidad de sangre que llega a los tejidos y también equilibran la presión arterial. Y nuevamente, esta presión arterial es muy importante porque con eso se define la presión de perfusión. Bien, entonces esos son los dos puntos que en base definen el flujo sanguíneo cerebral, la presión de dióxido de carbono y la presión arterial. La presión arterial porque si sube o baja, también baja el flujo sanguíneo o también puede subir el flujo sanguíneo. ¿Y con quién se mide? Con la autorregulación, que también está mencionado en su diapositiva. ¿Está bien, chicos? ¿Se entendió? Listo. Ahora, ¿por qué es muy importante la presión arterial? Porque la presión arterial es lo que define algo que se llama la presión de perfusión cerebral, que es la de aquí, y esta presión arterial media debe estar entre 60 y 120. Es por eso que este mecanismo es tan importante, porque cuando tenemos un trauma craneoencefálico, un choque, una fractura, es este mecanismo el que mantiene la presión regulada a pesar de que se esté perdiendo mucha sangre o a pesar de que el paciente pueda llegar a estar inconsciente. Es por eso que se recuerdan las fórmulas, porque el doctor, el neurocirujano, tiene que mantener esto estable para que el paciente no fallezca. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y este es el fundamento fisiológico de por qué lo tiene que hacer. Bien, chicos, ¿se entendió? Para continuar. Sí, ya. Listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la barrera hematocefálica. En realidad hay distintos tipos de barreras hemáticas en nuestro sistema nervioso central. Está la barrera hematoencefálica endotelial, está la barrera hematolicuoral, que es con el líquido cefalorraquídeo, y está la barrera subaracnoidea. Vamos a enfocarnos en la barrera hematoencefálica. Esta permite el acoplamiento metabólico funcional selectivo y espacio temporal en el cerebro y mantiene la homeostasis en el sistema nervioso central. Entonces, la barrera hematoencefálica es muy selectiva con lo que puede ser atravesado, ya que el cerebro es un órgano muy sensible. Entonces, la barrera hematoencefálica está compuesta por una membrana basal y células endoteliales. Estas células endoteliales tienen características muy importantes que definen por qué es tan especial la barrera hematoencefálica. Y es porque en algunos, por ejemplo, en el riñón, lo que van a ver es que las células tienen mucho espacio, tienen unos espacios definidos entre ellas. Entonces ahí se puede hacer el filtrado. En cambio, en las células endoteliales de la barrera hematoencefálica, las uniones son muy estrechas, es decir, están muy pegaditas una célula endotelial con otra. La unión es muy ajustada. No hay fenestraciones, es decir, no hay agujeros que de por sí vayan a permitir el paso, lo que es diferente a, por ejemplo, los plexos coroideos, que ellos sí tienen fenestraciones para que atraviese el líquido. Hay carencia de vesículas, o sea, hay carencia de... se podría decir que formaciones que permitan el ingreso y salida de sustancias. También hay muchas mitocondrias, quiere decir que es una zona que es metabólicamente muy activa. Entonces, las células endoteliales que están en la barrera hematoencefálica, así nomás, no van a permitir que algo las atraviese y además van a trabajar mucho, pero con las sustancias que ellos vayan a aceptar, que generalmente son compuestos polares e hidrosolubles, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono. Y también tiene una membrana basal, y esta membrana basal es simple, porque no necesitan demasiado para que puedan atravesar. Lo suficiente del filtro es gracias a las células endoteliales que están muy pegaditas unas con otras. Lo que sí hay en la barrera hematoencefálica son canales. Los canales, por ejemplo, de sodio, el transportador GLUT1 para que pueda atravesar la glucosa, también el sodio-potasio ATPasa, también están los canales de potasio y también los transportadores de sodio, potasio y cloro. ¿Está bien? Entonces, como ven, son los iones más resaltantes que tenemos y claro, tienen que trabajar porque recuerden que el impulso nervioso depende del ingreso de sodio y también de la salida de potasio. El ingreso de sodio para la despolarización y la salida de potasio para la repolarización. Entonces, por eso hay canales justo en la barrera hematoencefálica para que también pueda haber ese intercambio.
Entonces, de aquí lo que podemos recordar es que el agua y el dióxido de carbono pasan libremente. Además que el oxígeno también pasa libremente. Es por eso que una alteración en estos compuestos puede generar un gran impacto en cómo está trabajando el cerebro. Si el dióxido de carbono pasa, sale y entra tan fácil, es por eso que muchas de las actividades de las arterias va a depender de con cuánta facilidad y con cuánta cantidad haya dióxido de carbono. También porque cuando el dióxido de carbono ingresa y se une al HCO3, va a formar bicarbonato. Y este bicarbonato se puede disociar en, de nuevo, HCO3 y un ion de hidrógeno. Es por eso que les mencionaba antes que el dióxido de carbono generaba una dependencia con cómo se iba a alterar el pH, porque de la unión, o sea, de que exista dióxido de carbono, va a depender que luego haya iones de hidrógeno. Es por eso. Entonces, ¿qué deben recordar de la barrera hematocefálica? Que tiene uniones muy estrechas y que son muy activas, pero con distintos iones o con iones muy determinados. Lo que vemos aquí es un esquema, ¿no? Un esquemita así general. Esto ya es como más nice, pero así se ve. Hay prolongaciones y así aquí se encuentra la barrera hematocefálica. Ahora esta barrera hematocefálica va a estar asociada a muchas células de la glía, como por ejemplo también los astrocitos. Ahora, lo que podríamos ver es que estaría en esta relación. Tenemos el líquido extracelular, el endotelio y ya el tejido cerebral. Y el tejido cerebral, entre el tejido cerebral y el líquido extracelular, va a estar el endotelio, que va a definir qué cosas van a pasar al tejido cerebral gracias a estas uniones muy estrechas que tienen las células endoteliales. Bien, y dentro va a encontrarse también las mitocondrias para que ayuden a este metabolismo del oxígeno para formar ATP. Listo. Bien, entonces, ¿se entendió cómo está compuesta la barrera hematocefálica, chicos? Entonces vamos a continuar. Para avanzar. Ya. Entonces, dicho eso, lo que es más importante de la barrera hematocefálica es que recuerden qué iones pueden pasar libremente y qué sustancias pueden pasar libremente. Así nomás no va a poder pasar como tal las proteínas o grandes cantidades, porque eso puede alterar mucho cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, el líquido cefalorraquídeo. Primero, el líquido cefalorraquídeo ocupa dos regiones: el sistema ventricular, que está ubicado en la zona inferior del encéfalo, y el espacio subaracnoideo. Bien, el líquido cefalorraquídeo está originado en los plexos coroideos, que es esta partecita de aquí. Los plexos coroideos son proyecciones vasculares y de tejido nervioso que van a estar recubiertos por una capa especializada de células ependimarias y tienen fenestraciones, por lo tanto, puede generarse un filtrado de lo que pueda pasar de la circulación para formar el líquido cefalorraquídeo. El ritmo de producción y la reabsorción generalmente es de 20 mililitros por hora y esto se va renovando constantemente a lo largo del día. Según algunas literaturas, es casi 3 veces al día. Bien, por lo tanto, si hay alguna enfermedad que pueda verse en el líquido cefalorraquídeo, está en mucha relación a lo que está pasando en el flujo sanguíneo alrededor del cerebro. Bien, su función principalmente es la de protección mecánica del sistema nervioso central, porque miren, está aquí el cerebro y para que no entre directamente en contacto con la calota, es que el líquido cefalorraquídeo genera como un resguardo para que el cerebro no esté en contacto directo ni esté chocando. Bien, también mantiene el medio interno y mantiene el volumen que existe en nuestra circulación de bóveda craneana. Bien, este es un esquema muy similar al que van a encontrar en un libro llamado Cicinho de Castro. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cuál es su ruta? Primero se forma en los plexos coroideos, luego va a circular hacia los ventrículos laterales y va a atravesar el agujero de Monroe. Va a llegar al tercer ventrículo y va a pasar por el acueducto de Silvio. Luego va a llegar al cuarto ventrículo y va a avanzar por los agujeros de Luschka y Majewski. Después de eso va a tener dos rutas, básicamente.
las rutas van a ser o asciende para seguir rotando en el cerebro o baja para estar en contacto con la médula espinal. Bien, aquí solo les estoy mostrando cómo va a regresar para ser reabsorbido. Pero en sí, de esta flechita sigue hacia abajo también. Bien, porque el líquido cefalorraquídeo no solo está acá, sino también está rodeando todo el sistema nervioso central, que es hasta la médula. Bueno, luego va a ascender hasta llegar a las granulaciones aracnoideas y finalmente se va a reabsorber a la altura del seno longitudinal superior, ya cuando hay en la circulación extracelular. Entonces, aquí en el seno longitudinal superior es que se va a dar la reabsorción en las vellosidades aracnoideas. Entonces, recuerden, formación plexos coroideos, pero reabsorción de lo que se ha formado en las vellosidades aracnoideas después de que llega al seno longitudinal superior, que generalmente es a esta altura de aquí, que seguro lo han visto también o se los han mencionado en neuroanato. Ahora, la capacidad del líquido cefalorraquídeo es un aproximado de 150 cc, pero si contamos el encéfalo y la médula espinal puede ir de 1500 a 1700 cc. Bien, y la producción diaria va a ser de 500 mililitros en 24 horas según su teoría de ustedes. Bien, ¿se entendió eso, chicos? Sí, doctora. Bien, entonces vamos a continuar acá. Bien, esta ya es la última diapositiva. Creo que ustedes van a tener su examen el 18, si no me equivoco, o les han movido. El 18. Bien, si llegan a tener alguna otra consulta de la clase, por favor se la mandan al delegado y yo voy a intentar respondérselas entre mañana y pasado mañana. ¿Está bien? Porfis, porque recién me han movido algunas clases, entonces como tengo un poquito más de tiempo libre, puedo ya ahora sí acomodar algunas cosas. Pero porfis, se lo mandan al delegado para que le manden al presidente de la ayudantía y de ahí me lo manda a mí. Ya, listo. Ahora sí, el flujo sanguíneo cerebral también, como les he mencionado, sobre la formación del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es ultrafiltrado, que generalmente es color cristal de roca, o sea, es muy transparente, y va a representar, es como un reflejo de qué también está nuestra circulación. Saca lo mejor de nuestra circulación sanguínea para llevárselo al cerebro. Entonces son sustancias liposolubles como el CO2 y el O2 y agua que cruzan libremente la barrera hematoencefálica y mantienen el equilibrio entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas han sido formadas en los plexos coroideos, pero no solo en el plexo coroideo se forma. La mayor parte se forma en los plexos coroideos, que están en los 4 ventrículos, y un tercio se va a formar en la superficie ependimaria de los ventrículos, en los aracnoides y en el encéfalo. ¿Y qué sucede? Que va a llegar al plexo coroideo fenestrado y va a también trabajar junto con una formación similar a la que ha trabajado la barrera hematoencefálica, en la cual habían uniones estrechas que solo permitían el paso de oxígeno, dióxido de carbono, agua y los iones como el sodio, el cloro, también el potasio. ¿Bien? Y van a evitar que pasen proteínas y colesterol. Por lo tanto, si por ejemplo en una enfermedad se encuentra gran cantidad de proteínas, o por ejemplo si se les hace una punción lumbar, no sé si se les ha mencionado punción lumbar en su clase, pero si hay una punción lumbar, que es el proceso, es el procedimiento para poder estudiar el líquido cefalorraquídeo y se encuentran proteínas, es algo anormal. ¿Y por qué es anormal? Porque ya sabemos que el líquido cefalorraquídeo, la formación a través de los capilares de los plexos coroideos que son fenestrados, es decir, que tienen agujeritos, por más que tengan agujeritos y puedan pasar algunas sustancias y también la glucosa, no es normal que pasen proteínas grandes o el colesterol. Bien, listo. Entonces, algo que les mencionaron en la clase es la relación entre estos compartimentos. Entonces, el cerebro, las neuronas y las células gliales van a trabajar en el compartimento intracelular, o sea, imaginen que son como capitas. Tenemos el compartimento intracelular, el extracelular y el compartimento del fluido cerebroespinal. Entonces, la barrera hematoencefálica trabaja en relación con el cerebro. El cerebro, las sustancias que puedan llegar gracias a la barrera hematoencefálica van a trabajar en las neuronas y en las glias. Y va a llegar la sangre, o bueno, las sustancias a la barrera hematoencefálica gracias a su conexión con el compartimento extracelular, es decir, con la circulación.
Después de que llegue a la barrera hematocefálica, va a avanzar hacia los capilares y venas postcapilares, y estos van a llevar el drenaje de la barrera hematocefálica hacia las venas cerebrales. Y finalmente va a llegar la sangre venosa de los senos durales y las venas espinales. La barrera hematocefálica, que está enfocada en el líquido cefalorraquídeo, como les mencioné, al final toda su circulación va a llegar a las vellosidades aracnoideas posterior a haber pasado por las granulaciones aracnoideas. Y es aquí donde finalmente la sangre va a volver y va a llegar a ser sangre venosa de los senos durales y venas espinales. Entonces, de aquí que deben entender que todo el filtrado que hubo de la barrera hematoencefálica y del líquido cefalorraquídeo se reabsorbe al final hasta llegar a ser sangre venosa en senos durales y venas espinales. Ahí va a ser luego filtrado y, si es necesario, ya desechado. Y todo el filtrado que se logre en la barrera hematocefálica y también con el líquido cefalorraquídeo va a relacionarse con las neuronas y con las neuroglias, pero en mayor cantidad es lo que se puede filtrar de la barrera hematoencefálica, ya que el líquido cefalorraquídeo más que nada va a ser el líquido de soporte para que se cuide el cerebro. Ahora, algo solo general que no han tocado, entonces solamente lo voy a mencionar rapidito, es que nuestra bóveda craneana es una caja cerrada. Entonces tenemos la bóveda craneana, tenemos el cerebro, el cerebrito ya no importa, y tenemos el líquido cefalorraquídeo. Estos tres compuestos, que son el compuesto óseo, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral, líquido cefalorraquídeo, y el parénquima cerebral, cerebro, deben mantenerse siempre iguales. Si alguno de ellos se altera, entonces se van a alterar las presiones dentro de la bóveda craneana. Bien, entonces, si se alteran las presiones, se altera la presión intracerebral, que es el resultado de la fórmula que les había mencionado antes, que es presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Si se incrementa esta presión intracraneal, generalmente puede ser por una hemorragia, un trauma o un tumor. Si se disminuye esta presión intracraneal, puede ser porque las venas que mantienen todo el drenaje, como han visto, se colapsan. Entiendan, colapsan como que antes estaban grandes y ahora están todos pegaditas y no pasa sangre. Y también otra razón por la que puede bajar la presión intracraneal puede ser porque desciende la presión de perfusión cerebral. Es decir, la sangre que de por sí llega al cerebro, si está muy baja, entonces con eso la presión dentro de la bóveda craneana baja. Bien, es solamente una explicación de las fórmulas que antes le habían puesto. Ya. Entonces, eso sería... Ya. Entonces, chicos, eso sería todo lo que venía a presentarles. Como dije, si tienen alguna otra duda, la pueden hacer llegar con el presidente del ayudante